¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Vamos ahora a trabajar con la sesión 7 sobre semejanza de triángulos. Dice, una razón es la comparación entre dos cantidades mediante un cociente, o sea, la división de dos cantidades es una razón. Dice, la razón nos indica cuántas veces el valor de una cantidad es igual a la otra. Vemos también el concepto de una proporción, es la comparación entre dos razones. Así el símbolo de semejanza entre dos triángulos es algo, aquí está el símbolo de semejanza. Y dice, vamos a ver los criterios que marca aquí el apunte. Para saber si dos triángulos o más son semejantes, necesitamos aplicar cualquiera de los tres criterios. Pero bueno, primero, ¿qué cosa es un triángulo semejante a otro? Un triángulo semejante con otro son aquellos, ¿verdad?, que tienen la misma forma. Podemos observar, tienen la misma forma, pero son de diferente tamaño. Vemos este caso, tienen la misma forma, pero son de diferente tamaño. Y finalmente, con el caso 3. ¿Cómo los vamos a identificar? Dice el primer criterio. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Si tenemos dos ángulos iguales, entonces ya sabemos que son semejantes. El criterio 2 dice lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Vamos a poner atención a esta palabra de proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Por ejemplo, que este lado valiera 1, el lado C' vale 2, por ejemplo, el lado B que valga 2 también, por ejemplo, pero el lado B' sería 4. Esto quiere decir que son proporcionales. Este triángulo sería el doble de este, ¿no? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Entonces, a la hora de dividir, como está trazada aquí la proporción B' entre B, ¿cuánto nos daría? 4 entre 2, nos da 2. Y C' entre C, C'2 entre 1, nos va a quedar 2 también. Por eso es la igualdad de dos razones. Estamos viendo la proporción, ¿de acuerdo? Y el criterio 3 dice cuando dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. O sea, por ejemplo, aquí ya podríamos comprobar que los tres lados cumplen con esto, al doble, al triple o 1.5 veces más. O sea, puede ser varias proporciones, ¿no? Vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo dice, dado los siguientes triángulos semejantes, el triángulo se lee triángulo ABC, es semejante con el triángulo DEF. ¿Qué criterio de semejanza se aplicará a sus lados si sus lados son proporcionales? Si sus tres lados, ya nos están diciendo que los tres lados son proporcionales. Por lo tanto, voy a aplicar el criterio 3, lado, lado, lado. LLL se abrevia, ¿no? Ese es el criterio que vamos a observar, lado, lado, lado. Vamos a ver el siguiente ejemplo, un poco más práctico. Si tenemos la siguiente figura y consideramos que los triángulos ABE es semejante al triángulo ACD, hallar la altura del pino. Vamos a ver aquí ya puse los datos, aquí nos dan AB 2 metros, BE 3 metros y AC 10. Aquí está la figura. Vamos a agrandarlo un poquito más. La figura aquí tenemos que esto mide 3 metros, esto mide 2, todo lo verde mide 10, ¿de acuerdo? Y queremos saber cuál es la altura, cuál es esta altura, que le voy a denominar X en este ejemplo. ¿Cuál es la altura del pino? Si no podemos nosotros subirnos al pino y medirlo, pues podemos hacer algo como esto. Entonces dice primero, ¿qué criterio de semejanza se aplica considerando que el ángulo A es el mismo? Este es el ángulo A, va a ser igual que el ángulo A, este es el mismo para ambos triángulos. Y dice que los lados que los forman son proporcionales. ¿A qué se refiere? Este ángulo pertenece al triángulo ABE y también pertenece al triángulo ACD. ¿Estamos? Entonces ya tienen un ángulo igual.
Sus lados proporcionales, estamos hablando de 2 con 10 debe ser proporcional y 3 con este debería ser proporcional. Entonces de ahí vamos a sacar este valor. Fíjense aquí entonces, CD entre BE. CD, ¿cuál es CD? Aquí, CD es lo que queremos entre BE. O sea, X sobre 3. Aquí lo tengo. X sobre 3. Y después AC entre AB. O sea, AC, todo lo que pinté aquí de verde, AC entre AB. O sea, 10 sobre 2. Esto tiene que resolverse de la siguiente. Es una proporción que se resuelve muy fácilmente. Hay que multiplicar los medios. 10 por 3. Aquí lo tenemos, 30. Y dividir entre el que está opuesto a la X. 30 entre 2 nos da 15. Y así de esa manera podemos comprobar aquí que precisamente, fíjense la proporcionalidad. ¿Cuánto nos da 15 entre 3? Nos da 5. 10 entre 2 también nos da 5. Ahí lo podemos comprobar, ¿de acuerdo? Vamos a revisar un ejemplo más. Si tenemos la siguiente figura y consideramos que los triángulos ABC y los triángulos CDE son proporcionales, dice, vamos a calcular el ancho del río. Nos dan ese dato, DE 8 metros, DE. Todo esto lo voy a pintar aquí, de verde también, DE 8 metros. DC, solo esta la vamos a cambiar de color. Le vamos a poner este morado. Entonces DC aquí, DC 4. BC sería este, ¿no? BC nos da que mide 10 metros. 10 metros. ¿Estamos? Aquí estoy mal. DE no es este. DE. Estos 8 metros son aquí. ¿De acuerdo? Y serían los 10 metros que tenemos aquí. Lo vamos a borrar Aquí lo borramos. Todo esto que pinté aquí de verde sería 10 metros. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a plantear la proporción? Primero, ¿qué criterio de semejanza se aplica considerando que el ángulo B es igual a D? Nos damos cuenta que aquí tenemos un ángulo recto y aquí también hay un ángulo recto. Son iguales, dos ángulos iguales. Y el ángulo, dice C, es el mismo para ambos triángulos. Otra vez, aquí el C vale lo mismo, con este. ¿Por qué valen lo mismo? Porque son ángulos alternos internos, lo podríamos clasificar así, o simplemente, bueno, son opuestos por un vértice y son el mismo, ¿no? Entonces, dice la solución, se aplica el primer criterio de la semejanza, ya que tiene dos ángulos consecutivos iguales y obviamente el lado que los une es proporcional. Dice, la relación de proporcionalidad sería X sobre 8, lo vamos a repasar aquí. ¿Qué nos están pidiendo? Esta X es el ancho del río, X sobre 8. X entre 8, las dos verticales, X entre 8, y la otra va a ser 10 sobre 4. Aquí lo tenemos. X entre 8 igual a 10 sobre 4. Y resolvemos de la misma manera, ¿no? X es igual a 8 por 10, 80, entre 4, que serían 20 metros es lo que mide, 20 metros mide el ancho del río. ¿De acuerdo? Si no podemos pasar al río o no tenemos una cinta tan larga, bueno, de esta manera podríamos medir el ancho de un río. ¿De acuerdo? Lo siguiente lo van a resolver ustedes. Aquí está, muy parecido a los demás. Y también quiero que completen el siguiente estudio del caso. También van a completar esta tablita del número 3, que está muy sencilla. Contestan esto también. Y principalmente quiero que llenen esta, ¿no? Investiga las fórmulas para calcular el área y perímetro de los polígonos y completan la tabla. ¿De acuerdo? Cualquier duda me contactan, porfa, jóvenes, y nos vemos en la siguiente.